¿Qué pasa, chavales y chavalas? Bienvenidos a un nuevo temazo de historia e escoria. Bueno, pues hoy traemos el primer tema de Edad Media. Creo que nunca en toda la historia del podcast, que ya son creo que casi 2 años, nunca he hecho un tema de Edad Media porque es sin duda la edad que menos he trabajado como historiador profesional y aficionado. Y bueno, pues la verdad es que me apetecía muchísimo. Hace una semana o dos, creo que fue, hice una especie de una encuesta de estas a través de Instagram, preguntándoos, pues, qué edad preferíais que trajese al podcast. Y salió sin duda la Edad Media. Así que yo, ¿qué hice? Pues escuchar al pueblo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y dije, venga, voy a hacer algo sobre la Edad Media. Y pensando, la verdad es que a mí de la Edad Media, lo poco que conozco, que es a la vez lo que más me gusta y lo que me parece lo más importante, sin duda alguna, de esta maltratada edad, que es la Edad Media, era pues el feudalismo. Así que me dije, voy a hacer un capitulazo de una horita, hora y poco, espero no pasarme demasiado, solo sobre el feudalismo, que para mí es el corazón de la Edad Media. Así que eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vais a escuchar en este capitulazo. Vamos a hablar sobre el feudalismo, sobre el propio término, sobre en qué consistía el vasallaje y qué consecuencias sociales trajo el feudalismo para la sociedad medieval. Y bueno, pues antes de lanzar el capítulo, ya sabéis que si os mola lo que hago y cómo lo hago, podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox que pone apoyar, así como en redes sociales, pues darme follow pues en Instagram, que es sobre todo donde estamos más activos, porque la verdad es que estoy pasando bastante del Twitter, así que si queréis seguirme un poco más a diario en el Instagram, pues pongo publicaciones, hacemos encuestas, os pregunto ciertas cosas y demás. La verdad es que el Twitter lo tengo caput y creo que no lo voy a retomar porque me aburre un poco Twitter, pero en el Instagram sí que estamos más o menos activos. ¡Vamos con ello! Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con este capitulazo sobre el feudalismo y antes de lanzarnos a meter todo el contenido y todo el tema, pues vamos a explicar un poco cómo hemos organizado el capítulo, algo que siempre hacemos al principio de cada episodio, y aparte la bibliografía utilizada pues para la elaboración de este propio episodio, ¿no? El capitulazo al final, la verdad es que he tenido bastantes dudas, pero lo he dividido en tres puntos clave, ¿vale? Un primer punto que sería el propio término de feudalismo, el propio concepto y la controversia que tiene el mismo término. Luego un segundo punto que va sobre, para mí, el corazón del feudalismo, que no es otra cosa que el vasallaje o el régimen feudo-vasallítico, es decir, cómo se organizaban esas relaciones entre un señor y un vasallo, ¿vale? Sería ese el punto 2, que para mí es lo más importante, es el corazón del feudalismo. O sea, el feudalismo se basa en esto, en las relaciones entre un señor y un vasallo, ¿no? El vasallaje, lo he llamado. Y un tercer punto con el que cerraremos capitulazo, que sería la sociedad feudal. Es decir, una vez que el feudalismo domina la esfera económica y social de la Edad Media, una vez que hemos entendido además el segundo punto del vasallaje de cómo se consiguen esas relaciones feudo-vasallíticas entre un señor y un vasallo, pues qué consecuencias, cómo se extrapola toda esta cosmovisión económica y social a la propia sociedad, cómo se construye una sociedad en un contexto dominado por el feudalismo y por esas relaciones entre señor y vasallo. Estos 3 puntos serían, por lo tanto, el organigrama, el esquema de este capitulazo. Vuelvo a repetir, primer punto sería el propio término de feudalismo, pues se ha interpretado desde las diferentes perspectivas historiográficas. Existe un debate, lo vamos a plasmar aquí. Un segundo punto sobre el vasallaje y un tercer punto sobre la sociedad. Bien, explicado el esquema y la organización del capítulo, vamos a pasar al punto cero, que sería el punto que siempre debe preceder cualquier tipo de divulgación, porque hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que sería la bibliografía. ¿Cuáles son los manuales, artículos, papers, lo que fuere, que me han inspirado para elaborar este episodio? Bueno, la verdad es que casi todo ha girado en torno a un manual, pero es cierto que he consultado 3 con bastante asiduidad. El primero, el gran protagonista, que ha servido para la elaboración de este capítulo, es sin duda un librazo de Emilio Mitre que se llama Introducción a la historia de la Edad Media Europea. Muy recomendado para gente medievalista o filoamantes de la
de la Edad Media, porque es un libro pequeño, pero que no deja nada importante fuera de lugar. O sea, se tocan todos los temas principales de la Edad Media y bajo mi punto de vista, bien tocados además. Sé que Mitre luego tiene, el propio autor tiene otro libro que es ya directamente Historia de la Edad Media Europea, sin el término de introducción, o sea que es mucho más profundo y más grande, pero este está bastante bien para... guarda un equilibrio bueno entre academicismo y digamos, historia de andar por casa, ¿no? Guarda un punto intermedio con un punto más hacia el academicismo, pero sin ser una cosa pesante, pesada, difícil de leer, ¿no? No es muy denso, está bien para gente que no es historiadora, pero que le gusta la Edad Media, pues un buen libro. Introducción a la historia de la Edad Media, Emilio Mitre. Luego también me he basado en otros dos, que como os digo, los he utilizado mucho menos que el de Mitre, pero también merecen mención porque hay bastantes cosas sacadas de ellos, que serían El feudalismo de Ganshof y un tercer libro de En torno a los orígenes del feudalismo de un gran historiador como es Sánchez Albornoz. Estos serían, por lo tanto, los 3 manuales consultados que me han ayudado a poder elaborar este capitulazo. Bueno, dicho a la bibliografía y el organigrama del capítulo, vamos a empezar por el primer punto del capítulo, el propio término. Bueno, pues el término es utilizado por primera vez, el término feudalismo se sobreentiende. Este término es utilizado por primera vez en la historia por los juristas ingleses del siglo XVII aproximadamente, pero es cierto que su repercusión como concepto, su moda como acepción para referirse a eso, coincide sin duda alguna con la Revolución Francesa. Es en la Asamblea Nacional Francesa, en 1789, que es cuando esto ocurre, cuando se habla de decretar, por ejemplo, la abolición de los derechos feudales, acabar con el feudalismo, acabar con el régimen feudo-vasallítico y todo este tipo de acepciones que también venían con un carácter descalificativo para los liberales franceses. Es aquí, durante la Revolución Francesa, cuando el término, digamos, se pone de moda para referirse a ese sistema social y económico tan característico de la Edad Media, a pesar de que son, como os decía, los juristas ingleses del 17 los que lo utilizan por primera vez, al menos en un registro escrito. A partir de ese momento, de la Revolución Francesa, este término además va a adquirir unas connotaciones muy negativas a nivel político y social y se va a relacionar pues con el obscurantismo, con el fanatismo religioso, con la opresión, con un régimen como incluso de semiesclavitud, ¿no? O sea, la cosmovisión que va a adquirir el mundo sobre el concepto feudalismo es oscuro. El mundo lo va a ver como algo oscuro. Es exactamente lo mismo que le ocurre a la propia Edad Media. O sea, realmente la Edad Media y todo lo que ella conlleva, una de esas cosas que conlleva es sin duda el feudalismo, como decía, pues una de sus partes más, uno de sus pilares básicos. Pues la Edad Media es una edad, es la edad más vejada, más maltratada y más, digamos, peor interpretada, ¿no? O peor relacionada de todas, sin ninguna duda. La Edad Antigua siempre se admira como una época de gloria romana y griega, de la cultura clásica, etcétera, etcétera, ¿no? La Edad Moderna, ya propiamente el propio término de moderno, con la llegada del renacentismo y demás historias, hace que pues también se admire como una época de avance, ¿no? Y luego la nuestra, la contemporánea, pues es evidente que ha tenido sus más y sus menos, pero todos la vemos como la más avanzada de las 4 edades. Sin embargo, la Edad Media es curioso que es una edad muy maltratada, muy relacionada con lo oscuro, con lo religioso, con el fanatismo, y como realmente da la impresión de que es una edad en la que no hay nada bueno, y esto no es realmente así, ¿no? Merecería un capítulo sin duda en Historia Escoria, la leyenda negra que existe sobre, sobre la Edad Media. Bueno, el feudalismo también sufre de esto. Y en parte este sufrimiento pues viene muy relacionado, muy de la mano de los liberales franceses de la Revolución Francesa, porque utilizaron como saco de boxeo el feudalismo y el antiguo régimen, ¿no? Y la Edad Media, pues fueron utilizados como saco de boxeo liberal, sin duda alguna, vamos. Bueno, existe además un debate entre los medievalistas que es realmente hasta dónde es aplicable el concepto de feudalismo. Porque, claro, no es lo mismo la Edad Media que el feudalismo. Es decir, no hubo feudalismo durante toda la Edad Media, ocupó una buena parte de la Edad Media, pero ¿de dónde a dónde es abarcable, ¿no? El feudalismo? Bueno, respecto a esto, la realidad es que desde el siglo XIX, que es cuando se empieza a analizar con perspectiva científica, vamos a decir, existen dos posturas diferentes y además encontradas entre sí. Tendríamos
la corriente institucionalista y, por otro lado, la corriente marxista, que son las dos marcas de la historiografía que tratan de analizar el feudalismo, o que han tratado, mejor dicho, de analizar el feudalismo con más énfasis. ¿Qué dicen los institucionalistas? Bueno, hay uno de los 3 libros maravillosos de esa santa tríada que he mencionado al principio del capítulo, es El feudalismo de Ganshof, y en este libro se ve claramente un enfoque institucionalista, además expresado de forma literal por el propio autor, y se es considerado además pues la Biblia de esta corriente del institucionalismo, ¿no? ¿Qué nos dice la corriente institucionalista sobre el feudalismo? Bueno, nos lo define exactamente de la siguiente manera: un conjunto de instituciones que respaldan compromisos, generalmente militares, entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre superior, el señor. A cambio, el primero, es decir, el vasallo, pues recibe del segundo una concesión que normalmente es tierra, llamada genéricamente feudo. Y de ahí pues vendría dado su nombre, ¿no? Como veis, además, esta corriente institucionalista pues tiene este nombre porque hace énfasis, hace como condición sine qua non a las instituciones medievales para que exista el feudalismo. Es la gran virtud de esta corriente. Los institucionalistas además creen que el feudalismo pues, está restringido a nivel espacial a Europa occidental, como consecuencia pues, de los reinos surgidos del desmembramiento del Imperio Carolingio, y está también restringido a nivel temporal solo a la Edad Media. Y esto es lo que realmente les difiere de otras corrientes. O sea, para los institucionalistas, tal y como ellos entienden el feudalismo, este solo existió durante la historia en el occidente de la Edad Media, en el occidente europeo, la parte más al oeste de Europa. Francia, Inglaterra y España, sobre todo. Y además restringen el feudalismo solo a la Edad Media. Esto los va a diferenciar claramente de los marxistas, porque ellos no ponen tanto el énfasis en las instituciones, sino en la economía. Vamos a explicar cómo interpretan los marxistas el feudalismo. Para los marxistas, realmente analizan esto como herederos del materialismo histórico, que seguramente conoceréis, y según esta corriente del materialismo histórico y del propio Marx, pues el feudalismo no es otra cosa que un modo de producción más, con unas peculiares formas de relaciones socioeconómicas. No solo lo ajustan a la Europa occidental medieval, sino que para los marxistas, no sé si lo sabéis, la historia no se divide exactamente en 4 edades, sino que ellos, como la cartografía que hacen de la realidad tiene siempre un fuerte carácter económico, pues ellos lo que hacen es estipular las diferentes edades de la historia en función de su cosmovisión económica. Por ejemplo, para ellos, la primera de las edades sería el modo de producción esclavista, que sería la que corresponde con la edad antigua. La segunda sería el modo de producción feudal, que sería lo que corresponde con la Edad Media. La tercera sería el modo de producción capitalista, y el último, al que se supone que la sociedad debería llegar en un momento dado, pues sería el modo de producción comunista, ¿no? Que es el, digamos, deseado por los marxistas. Por eso existe esa relación, ¿no?, entre el marxismo y el comunismo. No es casualidad, obviamente. Así es como los marxistas ven la evolución de la historia, no tanto en función de las edades. ¿Esto quiere decir que no crean en las edades? No, sí, las citan y las trabajan, pero para ellos la evolución de la historia, donde tiene su punto más protagonista, es en esto, en los modos de producción. Por ello, ellos hablan de modo de producción esclavista, feudal, capitalista y, por último, comunista. Para ellos esta es la evolución histórica importante. Por eso se dice siempre que los marxistas ponen por delante la economía de lo demás. Es decir, para los marxistas, lo más importante de una sociedad es la economía, y es esta la que va a determinar cómo es la religión, cómo es la cultura, cómo es la sociedad y cómo es la política. Esa sería, digamos, la gran definición de un marxista. Un marxista no es un señor comunista que grita como un loco, sino es un señor que entiende a nivel historiográfico, hablo por supuesto, que la economía es la base de todo lo demás, y todo lo demás son solo consecuencias del tipo de economía. Por eso ellos dicen, por ejemplo, pues yo que sé, que en el modo de producción esclavista Roma es de una determinada forma porque la base de la economía la conforman los esclavos, ¿no? Son los mayores productores. El feudalismo es así porque las relaciones feudo-vasallíticas, bueno, pues etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que captáis un poco a qué me refiero. Para los marxistas, por lo tanto, el feudalismo es simplemente pues un modo de producción que se encuentra entre el esclavista y el capitalista. Es un poco la evolución del esclavista, y es el que se va a acabar convirtiendo en el modo de producción capitalista, ¿no? No es que se acabe de convertir, sino que es el que le precede, simplemente.
¿Cómo se caracteriza? No por qué. ¿Cómo se caracteriza para los marxistas, para la corriente marxista, el modo de producción feudal, ¿no? O el feudalismo. Bueno, para ellos la definición sería que es una explotación económica gestionada por una casta militar sobre una masa campesina sometida además por una serie de cargas. Esto es lo que sería el modo de producción feudal para un marxista. Sería esto, tal cual lo he leído. ¿Y cuáles son esa serie de cargas? Bueno, pues la mayor parte de ellas son lo que hoy entendemos como impuestos y algunos de los ejemplos más llamativos o más famosos que tenemos durante el feudalismo pues son las tallas, los censos, las corveas, las banalidades, etcétera, etcétera, que son impuestos de diferentes tipos para justificar diferentes contextos económicos, pero al fin y al cabo son todos impuestos. A cambio de todo esto, pues a los campesinos se les permite el usufructo de la tierra que ocupan, pero ojo, no poseen. Y esto para el marxismo es muy importante porque esto que se dice siempre de los modos de producción es lo que determina para las corrientes marxistas si perteneces a un tipo u otra de sociedad, ¿no? Los marxistas hacen el hincapié sin duda en los medios de producción. ¿Y qué es un medio de producción? Es, digamos, la herramienta que permite la producción económica en una sociedad determinada. Por ello, para los marxistas, pues en el feudalismo los medios de producción están en manos de los señores y los vasallos no poseen los medios de producción, pero sí tienen su usufructo a cambio también pues, de unos compromisos que ellos adquieren para con esos señores. Así es como los marxistas entienden el feudalismo. La propiedad es del señor, como os decía, esto está clarísimo y en ningún momento se pone en duda, pero no absolutamente suya, no es absolutamente suya, pues existe también una escala jerárquica propia de la propia casta del señor, que a su vez es también vasallo de otro señor, que es quien en última instancia ostentaría la propiedad eminente. Esto es lo que se suele decir bastante, ¿no? Como el primus inter pares, que quiere decir el primero entre iguales. O sea, es cierto que en los contextos feudales hay un señor y unos vasallos. Esos vasallos, como decía, pues luego entraremos más en concreto, ¿no? De qué hacen realmente los vasallos, los señores, etcétera, etcétera. Pero bueno, por hablar, como estamos justamente con lo del marxismo, en este contexto feudal, pues los vasallos, digamos que no ostentan las propiedades del señor, sino que les son cedidas algunas de las propiedades del señor para que ellos las trabajen en concepto de usufructo, ¿no? Sería un poco la relación y a cambio, pues esos vasallos se comprometen a una serie de cosas y de pagar unos impuestos para con ese señor. Pero es cierto que van a empezar a surgir grandes príncipes territoriales que no llegan a ser reyes, que van a ser a su vez de señores de otros señores que tienen vasallos. O sea, al final esto a mí me recuerda mucho a nivel científico a la teoría de los fractales, ¿no? Que es, siempre me recuerda al brócoli a su vez, que no sé si sabéis que el brócoli pues se va ramificando de forma casi infinita, ¿no? De una rama salen dos ramas y de cada una de esas dos ramas otras dos ramas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues esto a mí me recuerda a eso, ¿no? Hay un señor con sus vasallos, pero ese señor a su vez tiene otros señores que son más importantes que él, porque esto depende únicamente del prestigio social, económico y político que tienes en la sociedad medieval. Y los señores que son señores de ese señor, pues tienen otros, ¿no? Y luego ya en última instancia, arriba de todo, como primus inter pares, estaría el propio rey de la nación, ¿no? Así que al final, por concluir, pues para los marxistas, no los marxistas, el feudalismo pues va a acabar con el estallido de las revoluciones burguesas de finales del 18, porque estas sí que es cierto que van a cambiar de golpe la relación socioeconómica y de propiedad entre los señores y los vasallos. Y además se van a dejar de utilizar estos términos, vamos a cambiar los términos de señores y vasallos por el de ciudadanos. Entonces, por eso, para los marxistas, finales del 18, que es cuando estalla la Revolución Francesa y cómo se expande esa forma de entender el mundo y esa cosmovisión política al resto de Europa, pues supondría el principio del fin del modo de producción feudal o feudalismo. Bueno, ¿y cuál sería entonces la conclusión final respecto a la interpretación del feudalismo por estas dos corrientes historiográficas? Bueno, pues tenemos, por resumir mucho, la corriente institucionalista, que tenemos, por ejemplo, como un representante importantísimo a Ganshof y su libro sobre el feudalismo, la cual, pues digamos, pone el acento en las propias instituciones feudales. Y por otro lado, tendríamos la interpretación más de carácter marxista, más económica, que pondría el acento en el modo de producción, qué relación existe de los diferentes actores sociales con los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo más interesante y lo más importante es que entre estas dos corrientes apareció un señor muy famoso para los medievalistas que se llama Mark Bloch, y este pues estipuló su propia tesis, que además es la más famosa y la que más lo peta a nivel académico para el análisis del feudalismo, es la más exitosa, por decirlo de alguna manera, al menos en los círculos más académicos, escribiendo un libro que se llamó, una obra maravillosa que se llamó La Sociedad Feudal. Yo no lo he leído, pero sé que es maravillosa porque aparece referida por todos los sitios en los que intentas navegar en el feudalismo, aparece siempre la obra de Mark Bloch citada sin duda. Así que sé que tuvo mucho éxito y seguramente pues, sea la que más lo petó, al menos para esto, ¿no? Que os estoy comentando. ¿Qué decía Mark Bloch en su obra La sociedad feudal? Bueno, que el régimen feudal hay que reconocer, por un lado, una red de compromisos militares y que la disgregación del poder conlleva una privatización de los poderes públicos, y que todo esto al final lo que trajo fue un beneficio para una minoría que salió privilegiada. Y esa minoría, pues digamos que a través de esos privilegios, consecuencia, como decía Bloch, de ese desmembramiento del centralismo, pues acabó instaurando ese feudalismo. Pero a la vez, por otro lado, este Bloch en su obra también reconoce el conjunto de relaciones de dependencia y producción entre un señor y un campesino libre desde la perspectiva más económica marxista. O sea que como conclusión finalísima podríamos decir que Bloch en su obra da un poco de razón a las dos corrientes, ¿no? O sea, dice, sí, las instituciones son importantes, es importante cómo muere el centralismo y cómo favorece eso el surgimiento de poderes locales que van a acabar convirtiéndose en lo que conocemos como feudalismo, pero también hay que reconocer, ¿no?, a los marxistas, pues el análisis que hicieron de las relaciones de dependencia con los medios de producción, el usufructo y todo lo que sería en la cosmovisión, las gafas económicas, ¿no?, para analizar este trocito del pasado. Así que muy interesante la obra de Max Bloch, porque al final lo que hace es no volverse fanático de una u otra corriente y analizar el pasado solo, exclusivamente a través de ese prisma, sino que utiliza todas las corrientes a su alcance para hacer el análisis más certero posible. Así que recomendadísimo también desde aquí, desde Historia Escoria, La sociedad feudal de Mark Bloch. Bueno, acabado este punto de término y controversia sobre el feudalismo, pasaríamos al punto más importante del capítulo, que sería el de el propio vasallaje, el vasallaje. Las relaciones feudo-vasallíticas podríamos decir que han pasado por tres momentos durante el medievo, y esto es un organigrama sacado del libro del feudalismo de Ganshof. Tendríamos primero los orígenes precarolingios, segundo el vasallaje de época carolingia y tercero el vasallaje bajo el feudalismo clásico. Como veis, los diferentes momentos vividos por el vasallaje están estrechamente relacionados a la cultura carolingia, es porque es en ella donde se presupone que nace el feudalismo, al menos tal y como lo entendemos desde la edad contemporánea. Vámonos a la primera de estas tres etapas, entre comillas, sobre el vasallaje, que sería la de los orígenes precarolingios. Y es que Ganshof en su obra, y Sánchez Albornoz, bueno, y Mitre incluso, nos hablan de que los orígenes del feudalismo hay que buscarlos en las viejas costumbres germánicas de comitatus. ¿Qué era el comites? Bueno, el comites era un grupo de guerreros germánico que luchaban en favor de un jefe por voluntad propia. Se presupone que esta forma de autoorganizarse alrededor de un jefe a cambio de ciertos, imagino, favores económicos y políticos, pues sería la que acabaría evolucionando en lo que luego entenderemos como feudalismo, que viene a ser lo mismo al final, es jurar lealtad a una persona de forma oficial a cambio, pues, de otras cosas, ¿no? Pues estos comités germánicos, de esos pueblos germánicos que invadieron Europa tras la caída de Roma, se supone que se entienden por algunos autores, como os decía, como Mitre, por ejemplo, como el germen del feudalismo. La inestabilidad por la que pasaron todos los reinos germánicos durante el siglo VI, que es una inestabilidad muy, muy famosa, pues va a propiciar que este tipo de fórmulas, en un principio con un carácter más bélico que otra cosa, adquieran cierta fama e incluso cierta eficiencia para poder gobernar los diferentes reinos que, como os digo, durante el siglo VI van a sufrir mucha inestabilidad en favor del descentralismo. Finalmente, debido a este contexto tan inestable, a esa cultura del comites, a cómo todo esto va evolucionando, pues va a cristalizar esto de la comendatio en algo jurídico. Y la comendatio
va a acabar convirtiéndose en un protocolo por el cual un hombre se ponía al servicio de otro a cambio de protección sin, es importante recordarlo, menoscabo de su libertad. Es lo que se conoció en latín, en términos latinos, como los ingenui in obsequia, que con el tiempo irán tomando otros nombres como el de vasus, que acabará evolucionando en castellano a la palabra vasallo, que sería la etimología de la palabra vasallo. En la Europa precarolingia existen diferentes versiones de este feudalismo incipiente o de este criptofeudalismo, vamos a decir, si se me permite la expresión. Por ejemplo, tendríamos los dos ejemplos más claros en la Galia merovingia y en la España visigoda. ¿Cómo es este protofeudalismo en la Galia merovingia? Bueno, pues aquí hay que ver dos términos clave que usaban los merovingios, que serían los antrustiones y los gasindi. Los antrustiones serían las personas que se juraban al servicio de un rey concreto, mientras que los gasindi al servicio de un noble. El pago de servicios se daba en forma de manutención directa o entrega de tierra, que es lo que se conocía como beneficium, que de ahí precisamente viene la palabra beneficio, en concepto de tenencia, rara vez de propiedad. La diferencia entre tenencia y propiedad es que la tenencia te da el derecho a su usufructo, pero la propiedad, aparte de hacer lo que quieras con la tierra, pues es tuya oficialmente. La tenencia no es tuya oficialmente, pero sí tienes derecho a trabajar ese medio de producción, que diría un marxista, ¿no? En la España visigoda, ¿qué términos tenemos? ¿Cómo se está dando este protofeudalismo? Bueno, pues existen elementos prefeudales importantes, según Sánchez Albornoz, esto hay que decirlo, porque a veces se debate sobre ello. Pero en nuestro caso, los términos serían garlingos y bucerarios, que serían los paralelismos de los citados previamente. Mientras que el pago del servicio sería exactamente el mismo, ¿no? Pues tierras o, bueno, una manutención directamente. Esto sería con respecto a estos orígenes precarolingios del feudalismo, en los que, pues como habéis visto, el feudalismo todavía no está asentado tal y como lo conocemos, pero sí que está empezando a cristalizar algo que ya nos va sonando más, a lo que estamos más acostumbrados a analizar, ¿no? Pasaríamos, por lo tanto, a la segunda etapa, que sería el vasallaje de época carolingia, que vais a ver que, como os decía, pues es un feudalismo mucho más reconocible para nosotros. Y en esta, pues, hay que entender primero que los carolingios fueron un pueblo que realmente ascendieron al trono desde el puesto de mayordomos de palacios. Y esto, pues, evidentemente exigió aumentar el número de vasallos en gran medida para poder hacerse personas reconocibles a nivel social y sobre todo de prestigio político. Al coincidir el ascenso, además de los carolingios al trono, con la irrupción del Islam, hasta el propio corazón de la misma Galia, Carlos Martel, pues tuvo mucha necesidad de crear una caballería muy potente para frenar esta expansión. Esta tesis es de Brunner, que es el que va a relacionar la urgencia religiosa de Carlos Martel con la creación de la caballería y cómo va a relacionar esa caballería con el feudalismo. Esto es una tesis de Brunner en la que no todos los historiadores están de acuerdo, pero sí que es cierto que es una de las más importantes. Este contexto beligerante entre musulmanes y cristianos en la misma Galia, pues sería lo que generaría la creación de mucha caballería, y ahí es donde entraría a jugar un papel muy importante el vasallaje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque realmente toda la logística que hubo que mover, toda la financiación que hubo que hacer, todo el plan de Martel para poder generar una caballería potente y numerosa y fiel sobre todo, pues se logró realmente al distribuir a los vasallos del rey tierras suficientes para su manutención personal, así como equipo de guerra completo. Esto generó unos lazos muy cuantiosos y de mucha calidad de muchísimos vasallos para con el rey. Y esto, pues como os decía, se generó a través de la entrega de tierras, que al final es en lo que consiste el feudalismo puro y duro. Por lo tanto, se piensa siempre que este detalle, este contexto bélico pudo influir muchísimo en, digamos, la estabilización, o mejor dicho, la consolidación del contexto feudo-vasallítico dentro del propio feudalismo. La tesis plantea además que sería la caballería la herramienta dinamizadora del fenómeno feudal, como os decía previamente. Es una tesis, bueno, bastante aceptada de forma generalizada, pero hay que decir que tiene sus detractores. Creo que además uno de sus detractores más importantes es el propio Sánchez Albornoz. O sea que, como veis, luego, dentro del propio medievalismo, pues hay mucha tela mucha leña que cortar, ¿no? Pero todo este contexto bélico que generó tanta entrega de tierras para generar una caballería fiel, eh, a pesar de las buenas intenciones del pobre Carlos Martel, pues trajo un problema bastante importante
para todo el contexto carolingio, y es que la mayor parte de esas tierras dadas a los vasallos pues eran en un principio de titularidad eclesiástica, lo cual, pues como os podéis imaginar, generó un enfado bastante importante por parte del clero y un problema como consecuencia entre el poder político y el espiritual. De hecho, los propios sucesores de Carlos Martel pues trataron de paliar este problema creando dos impuestos realmente, o dos, bueno, no en ese momento no se llamaban impuestos, pero son impuestos al fin y al cabo. Uno, que sería pagar un censo por parte de los vasallos beneficiados a la iglesia directamente, sin pasar por las manos de, digamos, el poder político. Y otro, que sería el diezmo obligatorio para todos los habitantes del reino, independientemente de que hubiesen recibido tierras o no para esa conversión a caballeros, ¿no? Como veis, aquí se está fraguando las bases del modo de producción feudal. Vemos como ya se introducen dos cositas que tienen que pagar en una de ellas solo los beneficiarios del beneficio, valga la redundancia, y otra de ellas, independientemente de haber recibido tierras o no, a través de un trato feudal, se tiene que pagar igual, que era lo que se conocía como el diezmo. A partir de Carlomagno, nuevas circunstancias terminaron de consolidar el sistema feudal. Una de ellas es, sin duda alguna, lo que se conoce como la política de emperadores y reyes. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era multiplicar el número de vasallos, porque en el contexto feudal, a cuantos más vasallos, más poderoso eres militarmente. No define tanto tu poderío la riqueza, sino el número de casas o vasallos que pueden aportar armas en tu causa llegado el momento. Ahí reside el poder, realmente. Es una forma de compensar, pues, la fragilidad del estado carolingio, el hecho de querer multiplicar los vasallos. Y hay que entender que después de Carlomagno, el reino carolingio pues se desintegraba y descentralizaba a un ritmo bastante alarmante. Así que esta política de emperadores y reyes consistió básicamente en eso, ¿no? En decir, bueno, un primus inter pares, que es el rey de todos, pero vamos a crear reyezuelos con un gran número de vasallos y vamos a intentar fidelizar a esos reyezuelos para que llegado el momento respondan ante mí y yo tenga un poder fáctico importante, aunque no se vea, ¿no? A simple vista. Esto realmente, como os estaréis imaginando, supuso ser y, bueno, acabó convirtiéndose en un arma de doble filo, porque claro, vale, hay muchos reyezuelos, le voy a dar mucho poder a mucha gente, voy a repartir mucho el poder entre muchos vasallos, yo como rey, pero claro, ¿quién me garantiza que siempre me van a apoyar, no? Y como os podréis imaginar, pues acabó habiendo bastantes guerras civiles entre señores, incluso desafiando al propio rey. Bueno, todo tipo de anecdotario bastante interesante, además de leer, pero que al final no funcionó y no benefició al Estado francés en este caso, ¿no? Bueno, no se puede hablar de Francia todavía, pero al Estado franco no lo benefició ni mucho menos, sino que a largo plazo fue bastante caótico y acabó todo descentralizándose mucho más y repartiéndose mucho más el poder y al final pues el que mucha abarca poco aprieta, ¿no? Luego estaba por otro lado la política del primus inter pares, como se conoce, que es que las diferentes pretensiones que había, y mucha, entre los grandes señores de generar sus propias escalas y sistemas de vasallaje, pues también sumaba un poco a la política de emperadores y reyes citada previamente. Al final todo se iba disgregando tanto, 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 que el poder era difícil de ser percibido, ¿no? Por quién lo ostentaba realmente. Y muchas veces se dieron casos muy curiosos en los que había señores con más poder que el propio rey, ¿no? Porque realmente tenían más apoyo y más vasallos importantes que el propio rey, ¿no? O sea, esto era bastante, bastante loco de entender. Y luego, por último, hay que entender que la propia inseguridad de los tiempos, porque tras Carlomagno la desintegración del Imperio Carolingio generó además nuevas invasiones germánicas, todo esto, como os podéis imaginar, pues trajo como consecuencia una inseguridad extrema y esto acabó empujando a muchos hombres libres a vasallarse, a hacerse vasallos de otros señores para poder entrar en la casta de guerreros al servicio de un noble con algún tipo de vasallaje y también recibir así a cambio protección, una protección, como os decía, muy deseada por el contexto de inseguridad que se vivía en estos momentos. ¿Qué supone entonces estas relaciones feudovasallíticas realmente? Porque estamos viendo cómo diferentes contextos y circunstancias van haciendo que poco a poco ese protofeudalismo del que hablábamos al principio se vaya consolidando y además autodefiniéndose como el feudalismo que todos conocemos y que todos hemos visto, ¿no? En las películas y demás.
¿Qué suponían las relaciones feudo-vasallíticas llegado a este punto en el que ya parece que se paga impuestos, recibo protección de mi señor, yo le juro fidelidad, tal cual, pascual, ¿no? ¿Qué suponen? Bueno, pues tendríamos como tres partes, por decirlo de alguna manera. Tendríamos por un lado lo que es el propio protocolo, la ceremonia, que sería la comendatio. Luego tendríamos que hablar del beneficio y luego de los derechos. ¿Qué es la comendatio? Bueno, durante la comendatio el vasallo mezclaba sus manos con el señor, en lo que se conocía como el immixtio manum, y seguidamente pues se pronunciaba un juramento de fidelidad que ligaba a las dos partes, el vasallo y al señor, de forma bidireccional. Una vez que estaban ligados, pasaban muchas cosas y había muchas historias que contar, pero lo que realmente nos interesa a nosotros, o lo que yo pienso que es lo más interesante, es qué pasaba con el beneficio y con los derechos. Entiéndase por beneficio las tierras que recibía el vasallo para ser explotadas por él, aunque no para ser poseídas por él, esto no lo olvidemos. Y los derechos, que sería el tercer punto, sería qué derechos tiene el vasallo sobre el beneficio del señor, dónde están los límites, ¿no? de esa explotación, de ese usufructo o de lo que sea. Vamos con el beneficio. ¿Qué pasaba con el beneficio, con esas tierras? Digo tierras porque la mayor parte eran tierras, ya sé que no siempre eran tierras, pero en la mayor parte de los casos sí, era lo que se buscaba por parte del vasallo. Para eso hacía la comendatio el vasallo con su señor, ¿no? Bueno, el beneficio podía ser de diferente índole y esto dependía obviamente pues del prestigio y la posición de cada vasallo y cada señor. Podía ser una villa, varios mansos, una abadía, pequeñas tierras, parcelas muy pequeñitas, muy grandes, depende. Dependía sobre todo del prestigio que tenía el vasallo y cómo se desenvolvía pues esa negociación con su señor, ¿no? Es cierto que desde el siglo IX cabe destacar que el término beneficio se va a ir cambiando por el de feudo, que ya va cuajando más con lo que entendemos como feudalismo. Y respecto a los derechos del vasallo sobre el beneficio del señor, o sobre el feudo del señor, que ya podemos decirlo a partir del siglo IX, como decíamos, pues sí que es cierto que en un principio son muy escasos, pero a partir también del siglo IX, que es cuando el feudalismo va a acabar por asentarse y consolidarse tal y como lo conocemos, van a ir reforzándose esos derechos del vasallo sobre el feudo cedido por el señor. Por ejemplo, lo primero y más importante, a partir del siglo IX, el beneficio cedido en usufructo al vasallo se va a hacer vitalicio, es decir, esa cesión es vitalicia. El señor no puede revocar la cesión, al no ser que ocurra algo que lo permita, como por ejemplo que el vasallo incumpla su juramento en alguna de sus partes, pero mientras no ocurra nada, ese beneficio, ese feudo, se cede en usufructo de forma vitalicia al vasallo. Esto es un gran avance para el estado de los vasallos, ¿no? Para el estado socioeconómico de los vasallos. Se va a convertir además en condición sine qua non para el vasallo que cumpla con sus obligaciones. Es lo que decíamos. Si el vasallo no cumple con alguna de sus obligaciones, le puede ser retirado el beneficio. Importante también saber que en el 877 lo más importante es que se va a semi-oficializar, digo semi porque no terminó de hacerse, aunque sí que se cumplía a nivel práctico, al menos en una gran parte de los casos, a través de la capitular de Quercy, la transmisión o herencia de los beneficios de padres a hijos. Es decir, a partir del siglo IX no solo se hace vitalicio el beneficio, además eso sí que se hace de forma oficial, sino que además ahora, cuando yo muero, el beneficio a través de la comendatio que yo había jurado con mi señor va a pasar a mis hijos. No solo lo voy a usufructar yo, no sé si se dice así, pero me lo invento, sino que también lo van a poder poseerlo en términos de usufructo mis hijos. No la propiedad, esto es importantísimo recordarlo una vez y otra, pero sí que van a tener el usufructo de estas tierras de mi señor cuando yo muera, pues mi mujer y mis hijos, o lo que sea que quede pues de mi muerte bajo mi titularidad, obviamente. Y con esto pues pasaríamos a la última etapa del vasallaje, que sería ese vasallaje ya del bajo feudalismo clásico, y que sería el periodo que va del siglo X al siglo XIII aproximadamente. Veis, como os decía, que a partir del siglo IX ya hablamos de un feudalismo puro, clásico, es como se suele citar. Y es el de plenitud realmente el sistema feudo-vasallítico en su lugar de origen, sobre todo, que es la Galia, y su transmisión a otros lugares como Inglaterra o España. Ahora, sobre las bases ya consolidadas en la etapa anterior, el contrato feudo-vasallítico comprendería, y aquí ya hablamos de otros términos que han ido evolucionando en función de las regiones. Yo, obviamente, voy a hablar de los que más nos interesan a los hispanohablantes, que es el del contexto español
y que incluye también a la Galia en su mayor parte. Tenemos por un lado el homenaje, que literalmente significa hacerse hombre de otro, por eso la palabra ¿vale? Home. Este término se va a poner de moda a partir del siglo XI y es lo que antiguamente entendíamos como el immixtio manum. Luego tenemos por otro lado el Sacramentum Fidelis, que es el juramento hecho con las manos sobre los libros sagrados, de gran importancia, sobre todo, pues, como podréis comprender, dada la resonancia de la fe en la sociedad medieval de esta época. Tendríamos en tercer lugar el Osculum, de mucha menos importancia, pero era el que reflejaba los deberes implícitos de la relación. O sea, tenía menos importancia a nivel quizá propagandístico, ¿no? De marketing, pero bajo mi punto de vista es el que realmente, donde realmente se ponían las instrucciones del juego, ¿no? Y eso pues lo convertía en un texto legal de suma importancia, o al menos a nivel fáctico, a nivel práctico, pragmático, ¿no? Este Osculum podríamos dividirlo en dos partes, por decirlo así. Por un lado tendríamos el Mitium, que serían los deberes del señor para con el vasallo, que suponían fundamentalmente dos cositas. Primero, darle protección frente a los ataques y segundo, asegurar su manutención respetando el beneficio concedido al vasallo. Y luego tendríamos las obligaciones del vasallo hacia el señor, que en este archivo, por decirlo así, tendríamos dos tipos de obligaciones del vasallo para con su señor, el auxilium y el consilium. ¿En qué se diferencian o en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, el auxilium es de carácter militar, es ayudar al señor en grandes o pequeñas empresas bélicas y además se podía rescatar, que se decía, mediante el pago de una cuota o escudaje. Es decir, podías evitar acudir a una empresa bélica de tu señor siempre y cuando él te permitiese el pago pues, de una cuota evitando ir, ¿no? Es decir, pagabas una cuota que iba para financiar esa expedición militar y tú librabas de ir si es que no te interesaba por lo que fuese, ¿no? Luego este Auxilium, además, aparte de este carácter militar, tiene también un carácter económico. Por ejemplo, para el pago de una cuota en caso del que el señor quedase apresado, para la financiación de cruzadas, si es que el señor intervenía en ellas, si otros señores intervenían que no eran tu señor, pues no te las pedían, al no ser que esos señores mayores que interviniesen en las cruzadas fuesen señores a su vez de tu señor, que en ese caso el señor sí que podía utilizar la cruzada como excusa para el pago de ciertos impuestos. Y también tenía un carácter económico porque se daba ayuda económica cuando contraía matrimonio la hija mayor del señor o cuando se armaba caballero el primogénito, que eran, digamos, las dos cosas más importantes que los hijos o hijas de un señor podían hacer en un feudo, ¿no? Casarse en el caso de la hija o armarse caballero en el caso del hijo varón. Esto respecto al auxilium. Ahora analizaríamos el consilium, que sería el segundo tipo de obligaciones que un vasallo tiene con su señor. ¿En qué consistía el consilium? Bueno, pues de ahí vienen palabras como consejo, o sea que ya os podéis imaginar un poco en qué consistía. Era simplemente pues la obligación de asesorar al señor, por ejemplo, pues yo que sé, en asambleas judiciales o en materias que ese campesino o ese vasallo en concreto pues estuviese formado por la razón que fuese. Aunque en este caso las concreciones regionales sí que es cierto que son tantísimas que se hace casi imposible generalizar el sistema para este apartado. Es decir, el consilium sí que es cierto que no es como el auxilium, que está claro que tú tienes que dar auxilio militar a tu señor siempre que él lo necesite. El consilium variaba mucho porque había feudos en los que los vasallos, por ejemplo, intervenían mucho en la vida política a través del consejo con su señor, incluso tenían consejos casi democráticos con su señor, y otros consiliums en los que realmente los vasallos no sabían nada absolutamente de la vida política de su feudo, ¿no? Entonces aquí generalizar se me hace complicado y no lo voy a hacer por esa razón, porque he encontrado ejemplos muy diversos y de mucha diferente índole, entonces es mejor no dar por supuesto que ocurría de una cierta manera en todos los feudos, porque no es así ni de coña, ¿no? El sistema feudal hay que entender que además con el paso del tiempo, pues como ocurre con todo, se va complicando, ¿no? Se va haciendo cada vez más complejo. Y sí que es cierto que se van a ir generalizando organigramas dentro de organigramas, lo que decíamos de los fractales, ¿no? Van a salir esquemas de esquemas a nivel de señores y vasallos, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo
hay un gran abanico que va de grandes a señores a vasallos muy modestos, y esto va a traer como consecuencia el surgimiento de grandes príncipes territoriales que van a descentralizar muchísimo el poder en la Europa occidental medieval. Y sobre todo, al que le va a influir esto de manera directa y al que va a joder más que a ninguno es sin ninguna duda a los reyes. Los reyes van a ver cómo su poder va a acabar estando muy repartido entre grandes príncipes territoriales que incluso en algunos casos, como os decía antes, van a poder rivalizar de tú a tú con sus propios reyes por la cantidad de vasallos que tenían apoyando su casa o su causa, ¿no? Incluso, como os decía, pues por set de beneficios se llegaban a dar el caso de un vasallo con varios señores, o sea, de un vasallo que hacía que hacía su homenaje, ¿no? Su juramento con diferentes señores en diferentes momentos. Ha habido casos de este tipo de contextos, la verdad, bastante curioso, ¿no? ¿Qué solución, qué tipo de soluciones aparecieron cuando se daban este tipo de, cuando todo esto empezó, digamos, a corromperse, ¿no? Porque el hecho de que ya viésemos vasallos con diferentes señores hacía que si esos señores entre sí tuviesen un problema, ¿a quién apoyaba el vasallo, no? Esto habla muy bien de cómo el sistema poco a poco, pues, está mostrando sus fisuras, ¿no? Bueno, lo que van a hacer las instituciones del momento es hacer una distinción muy clara entre los homenajes ligios y los homenajes planos. Los homenajes ligios serían más importantes, mientras que los homenajes planos, pues menos. Así, aquel con el que tuvieses un homenaje ligio, pues estaría por encima del resto de homenajes que hubieses desempeñado con otros señores. Y así es como se estipulaban de forma oficial. Y creo, si no me equivoco, que solo podías tener uno ligio, ¿no? Representó una solución por parte de los monarcas, además, para contrarrestar el creciente poder que estaban adquiriendo pues, esos grandes príncipes territoriales por los que tanto temían los reyes, y bien hacían, porque, como os digo, hubo muchos casos, ¿no? de cómo supusieron una amenaza real para los reinos y los reyes. Y también es importante entender, pues, qué pasaba cuando se incumplía, pues, un homenaje, ¿no? Bueno, pues esto acarreaba una serie de sanciones, pero realmente estas sanciones se mostraron bastante ineficaces, y al final realmente el recurso de las armas fue la herramienta que más veces solventó las diferencias entre un señor y su vasallo. O sea, existían una amplia gama de recursos penales para, digamos, castigar, ¿no? El incumplimiento de un homenaje, pero realmente al final lo que acaba ocurriendo es que se usaba la violencia para solventar este tipo de problemas, tanto de señores con vasallos modestos como reyes con vasallos que eran aristocracia. Pero la pregunta que se suele venir a la cabeza respecto a esto es, ¿se podía, o sea, tenía el vasallo posibilidades reales o el señor de incumplir un homenaje, es decir, de darlo de baja, que decimos actualmente, ¿no? Para dar de baja al gimnasio o lo que sea. ¿Se podía dar de baja realmente un homenaje, un contrato, ¿no? Con un señor? Pues sí, la verdad es que se podía hacer y existían vías para ello. Y pues la vía normal era la ruptura del compromiso. Y esto además se podía producir por cualquiera de las dos partes, con el incumplimiento de los deberes, que era lo que se conocía como la felonía. Esto acababa finalmente por comportar la disolución del contrato, y podía proceder o bien del señor al vasallo o obviamente al contrario, del vasallo al señor. Si procedía del señor al vasallo, bueno, pues acababa con la confiscación del feudo y ya dejaba de tener, digamos, el derecho de usufructo el vasallo. Si procedía al contrario, de abajo arriba, del vasallo al señor, pues este vasallo debía de poner en conocimiento del señor que ya no tenía interés en mantener esta relación o lo que fuese, y esto era lo que se conocía como desnaturamiento o defi. Y pues acababa la relación económica y social entre ambas partes. Conclusión. Elementos reales o elementos formales, todo esto del feudalismo. Pues mirad, la realidad es que al final toda la parafernalia de homenajes religiosos, espirituales y toda la leche está muy, muy, muy por debajo de los elementos reales que sería el feudo. Realmente al final, cuando analizamos el pasado y vemos los ejemplos y la arqueología y los textos escritos, vemos cómo las relaciones entre señores y vasallos estuvieron mucho, mucho, mucho más determinadas digamos, una perspectiva económica de beneficio para ambos protagonistas del acuerdo, que por juramentos sagrados, religiosos u homenajes, ¿no? Realmente estos lo que hacían era aumentar la pomposidad de todo el contexto feudal, y seguramente en algunos casos sí que empujaban, ¿no? a
a los vasallos a proteger a sus señores, pero al final lo que movía las conciencias, como no puede ser de otra forma y con lo que es más coherente, pues es el beneficio. Realmente cuando los vasallos tenían buenos beneficios, cuidaban mejor a sus señores. Cuando los vasallos tenían malos beneficios, en muchos casos, qué casualidad, pues había más revueltas en esos feudos, ¿no? Esta es la conclusión real que debemos sacar después del análisis. Lo digo porque hemos hablado de homenajes, hemos hablado del Sacramentum, del Immixtio Manum, de un montón de historias que tienen un carácter más casi espiritual y sagrado que otra cosa. De hecho, la iglesia también metió sus narices aquí para rodear todo de una pompa espiritual, pero al final, como os decía, cuando analizamos el pasado y los ejemplos más llamativos de los feudos más importantes en Castilla, por ejemplo, pues se ve como aquellos vasallos con un buen beneficio, pues hacían más caso a sus señores, es que es así de simple. Y aquellos vasallos con peores beneficios, pues hacían menos caso. Y luego, a niveles ya más altos de aristocracia, pasaba exactamente lo mismo. Aquellos a los que el rey cuidaba mejor como vasallos, pues luchaban más por el rey. Y aquellos que no, pues eran más proclives, ¿no? A conspiraciones y demás asuntos. Bueno, con esto. Con esta conclusión cerraríamos el punto 2 del vasallaje y nos iríamos al último punto del capitulazo, que sería la sociedad feudal. Es decir, todo este contexto del que hemos hablado dividido en tres partes, desde el origen precarolingio, al vasallaje de época carolingia, al vasallaje puro y clásico, ¿no? Como toda esta evolución, todo este contexto, todas estas estructuras, ¿qué sociedad determina todo esto? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues los autores más importantes de esta época hablan de una sociedad tripartita o la sociedad tripartita, basada, como su propio nombre indica, en tres partes, ¿no? Estaría por un lado la aristocracia militar, por otro la eclesiástica y por último, pues la masa trabajadora, la masa campesina, como lo queramos llamar. Se usan ambos términos distintivamente. A mí no me gusta hablar de masa campesina porque es cierto que no el 100% de la población trabajadora eran campesinos, ya también comerciantes, mercaderes, otros oficios. Pero bueno, sí que es cierto que la inmensa mayoría lo era y vivían feudos, ¿no? Entonces se ajusta más a la realidad, aunque no sea 100% exacto, pero bueno, es que 100% exacto no hay nada en la vida, ¿no? Bueno, no solo los autores modernos hablan de esta sociedad tripartita, sino que el propio Boecio, en su Consolación de la Filosofía, hablaba ya de cómo la sociedad feudal se dividía en bellatores, oratores y laboratores. Los velatores, como os podréis imaginar, por el propio lexema bel, ¿no? Sería esa aristocracia militar de la que hablábamos, los oradores de la eclesiástica y los laboradores, pues los que elaboran, ¿no? Los trabajadores, la inmensa la inmensa parte, la inmensa mayoría parte de la población, como os podéis imaginar. Esta estructura, además, pues se va a mantener durante toda la Edad Media, básicamente casi sin cambios, aunque los va a haber, sobre todo al final de la Edad Media. Vamos a ver cómo aquello va cambiando un poco, aunque no del todo, pero sí que es cierto que se van dando algunos cambios que son importantes. Y la mayor parte de los autores, y yo mismo incluido, pues realmente vemos un claro dualismo, ¿no? Vemos cómo hay una minoría que controla la sociedad a nivel político, espiritual y económico, y cómo hay una inmensa mayoría trabajadora que es controlada a nivel político, espiritual y económico. O sea, es que realmente al final es así de simple. Habrá un 1% como mucho de la población pues que controla y posee los medios de producción, como dirían los marxistas, y un 99, tantos por ciento de la población pues que lo que hace es usufructuar esos terrenos a cambio de lealtad a esos señores que son los que realmente poseen la tierra, que al fin y al cabo es el baremo clave de la Edad Media. La aristocracia militar, la primera de las tres esferas tripartita de esta sociedad medieval. Bueno, la aristocracia militar va a ir poco a poco asimilando dos términos con los que ya estamos bastante más relacionados actualmente, que sería el miles, que es lo que finalmente va a acabar desembocando en la palabra caballero, de ahí vienen palabras como militar, mili, etcétera. Tiene como, por lo tanto, un componente militar. Y luego el nobilis, que sería, pues, a nivel de prestigio social, lo que es aristocracia, ¿no? La procedencia, la categoría, pues un género de vida, que se suele decir. Luego, por otro lado, dentro de también ese punto de aristocracia militar, de caballería, ¿no? De los nobles, vamos, básicamente. Aquí es cuando se empiezan a surgir realmente lo que conocemos como nobleza, en España al menos. Es importante destacar también la solidaridad entre clase, es decir, todo lo que es la esfera nobiliaria, aristocrática, pues se sabe perteneciente de un mismo grupo y por tanto se cuida más que
a los propios vasallos. Esto realmente empieza aquí, ¿no? El sentirte más cerca de un noble francés que de un campesino español. O sea, que un noble castellano se sintiese más cerca de un noble francés que de un campesino castellano, empieza aquí, ahora, cuando el feudalismo se asienta y se consolida. Y esta solidaridad entre clases se va a garantizar a través, pues, de esas relaciones feudovasallíticas fractales que yo os decía previamente, ¿no? Y sobre todo a través de una institución, la caballería. O sea, la caballería, los ideales caballerescos, toda esa pomposidad caballeresca que se va generando poco a poco en la narrativa, en la cultura e incluso en la religión. Todo ello va a fomentar, va a generar la camaradería entre los nobles. Y sobre todo desde el siglo IX, que es cuando se marca una importantísima impronta en las clases más pudientes, que empiezan a querer relacionarse de forma explícita, pero también implícita, con la caballería, no solo a nivel material, sino también como forma de vida, ¿no? La nobleza de ser caballero, ¿no? La lucha por el bien, la defensa de la religión, todo esto. Además, hay que destacar que la propia institución de la caballería va a ser muy utilizada, gestionada y además manipulada de forma consciente totalmente por la Iglesia para que luchase sus famosas cruzadas. Las cruzadas van a ser la gran miel de la caballería. O sea, la caballería va a utilizar las cruzadas como elemento propagandístico de sus propias casas y familias, sin duda alguna. Luego, después de la aristocracia militar, que más o menos la hemos explicado un poco, a ver, en la que más me voy a detener es en la de los trabajadores, porque era la inmensa mayoría de la población. Es que a mí me jode mucho cuando leo libros o demás sobre la sociedad medieval y veo cómo se paran a definir mucho más a la aristocracia militar o al orden eclesiástico que realmente a la masa trabajadora que representaba el 99% de la población. Es que claro, si me dedicas más páginas a la aristocracia militar y al orden eclesiástico, que es el 1% de una sociedad, que al otro 99%, que es la masa trabajadora, no me estás describiendo la realidad de esa sociedad. ¿Entendéis? Entonces, por eso lo hago, ¿vale? No es porque no me guste la aristocracia y el orden eclesiástico, es por ser objetivo y realista. Orden eclesiástico. ¿Cómo era el orden eclesiástico en esta sociedad medieval? Bueno, realmente antes de los carolingios no representaban nada importante, pero sí que es cierto que después de la época carolingia van a convertirse en una verdadera casta. Van a adquirir además, justo después de la época carolingia, el monopolio de la enseñanza y funciones muy importantes en el aparato administrativo. Realmente, en el alto medievo, estas dos competencias son sin duda las mejores armas de la Iglesia para ganar prestigio político, social y económico. El feudalismo sí que es cierto que va a suponer una continua pugna para la Iglesia con los señores feudales, porque en los feudos, como bien sabéis, pues siempre había una parroquia, una iglesia, dependiendo del tamaño era parroquia o iglesia, y pues esta pugnaba en prestigio y poder político y real con el señor que administraba ese feudo. Por lo tanto, las pugnas entre señores feudales y párrocos o curas de iglesia es muy común y bastante recurrente durante el feudalismo en la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XI, que es cuando más se ven y más ejemplos tenemos. Bien, vamos a la esfera de los trabajadores. Como os decía, esto es la inmensa gran mayoría de la población de toda la Edad Media, realmente de la Europa occidental, en esos momentos al menos, y constituyen pues la fuerza de trabajo de las explotaciones agrícolas de las villas. Cuando los señores sumen a sus derechos económicos también los judiciales, sobre el campesinado se asentarán las bases de lo que se conoce como régimen señorial, que esto es lo que más criticaron los liberales franceses durante la Revolución Francesa. O sea, el régimen señorial realmente es identificable con el antiguo régimen, que eso son palabras que ya nos sonarán más que feudalismo seguramente, ¿no? Podríamos decir que el feudalismo acaba evolucionando al régimen señorial y esto va dentro de lo que se conocía durante la Revolución Francesa como el antiguo régimen, ¿no? Y este cambio de feudalismo a régimen señorial se va a dar cuando los señores sumen a sus derechos ya económicos derechos judiciales. O sea, va a haber un momento que los señores sobre los vasallos ya no solo van a tener derechos económicos, sino que además también van a administrar la justicia en sus feudos. Cuando pase eso, es cuando la historiografía empieza a hablar de régimen señorial y de antiguo régimen. En virtud de estos derechos, el campesinado, como os podréis imaginar, pues se va a ver sometido a ciertas obligaciones en una condición de brutal inferioridad. Por ejemplo, vamos a concretar, digamos, las cosas más importantes, que más impronta tenían a nivel real para el campesinado.
El reconocimiento de la autoridad dominical suponía para los campesinos el pago de 2 impuestos, 2 de los más importantes, que se llamaban la talla y el censo. Luego, por ejemplo, además estaban las corveas, que era trabajo gratuito durante una serie de días al año por parte de los vasallos en la reserva señoral. Luego estaba una cosa que seguramente conozcáis, de las más famosas, y que los que tenemos pueblos que siguen teniendo un modo de vida bastante tradicional, esto nos suena de que nos lo han contado nuestros abuelos, no porque viviesen en un régimen señorial, ni mucho menos, pero sí que hay ciertas cosas que perduran en el tiempo. Esto eran las banalidades. ¿Qué eran las banalidades? Bueno, eran derechos que tenía el señor por encima de los vasallos, como por ejemplo a crear mercados vendiendo sus productos antes de que lo hiciesen los campesinos, o por ejemplo el monopolio de algunos medios de producción que no eran tierras, como el horno, el lagar, la fragua, el molino. Este tipo de medios de producción los sustentaba siempre el señor de un feudo, y los campesinos, si querían utilizar el horno para hornear pan o la fragua para hacer una herramienta, pues tenían obligación de hacer un pago previo al señor para poder utilizar ese medio de producción. Yo decía lo del pueblo porque yo recuerdo a mi abuelo contándome cómo el molino del pueblo pues lo tenía una persona, y cuando querías bajar a moler trigo, pues tú no podías tener tu molino en tu casa, sino que tenías que pagar a esa persona para que te moliese el trigo. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, los vasallos no podían crear un horno en su casa, no podían crear una forja, porque había un monopolio oficializado y protegido de los señores para con sus vasallos. Luego, además, hay que destacar la inmunidad de las instituciones eclesiásticas y dominios señoriales. En todos los feudos tenían una inmunidad política. Los vasallos no podían atentar contra las instituciones eclesiásticas ni dominios señoriales en ninguna de sus formas. Y también, además, es importante recordar que había un derecho de administrar justicia muy importante, que va a convertir a los feudos en criptopaíses. Es decir, los vasallos van a ser gobernados en estos feudos por sus señores, sobre todo cuando estos adquieran esos derechos de justicia de los que hablábamos, como si de un país se tratase. Y es por eso que muchos autores hablan en estos momentos de criptopaíses, porque es verdad que estos feudos van a pertenecer a feudos más grandes, y esos feudos más grandes a el feudo grande, que ya sería el reino de Castilla, ¿no? Por decirlo así, pero lo que pasaba en un feudo pequeñito no era importante para el rey de Castilla, que ni siquiera sabía lo que pasaba, ¿no? Y al final esos señores feudales administraban justicia política y economía en sus feudos a modo de países. Por eso hablamos casi de criptopaíses. No del todo, porque no eran independientes a nivel de política exterior. Si el rey de Castilla entraba en guerra con, yo que sé, me lo voy a inventar, el rey de Aragón, al final esos pequeños feudos tenían que honrar a su rey y luchar por él. O sea, que no tenían independencia a nivel de política exterior. Pero sí es cierto que a nivel de política interior, sí. Esos señores feudales administraban sus feudos como les venía en gana, básicamente. A nivel judicial, político y económico. Por eso se dice que en el feudalismo clásico, a partir del siglo XI sobre todo, pues estos feudos son casi criptopaíses. Casi. Que nadie me malentienda. Conclusión final del capitulazo. Bien. He pensado largo tiempo sobre cuál sería la conclusión más importante de sacar del feudalismo, y hay muchas y muy interesantes, pero sin duda para mí hay solo una, que es la que determina tu posición social y en función de eso los derechos y obligaciones que tienes. La tierra. O sea, la tierra realmente, durante todo el feudalismo, es el verdadero baremo de la sociedad medieval. No es la sangre, no es la familia a la que pertenezcas, que por supuesto era importantísimo, o qué bien luchabas en la guerra, o qué bien trabajabas, sino el acceso y la propiedad de tierras y la relación que tenías con ella como propietario o usufructuario, lo que te otorgaba un mayor o menor grado social y en consecuencia títulos nobiliarios, más vasallos, etcétera, etcétera. Es la tierra, porque hemos dicho previamente que aquellos señores que tenían más vasallos y más poderosos eran más poderosos, y hemos dicho incluso que el poder se medía en función de la cantidad de vasallos y la impronta que estos tenían, traían como consecuencia el poder que tú tenías realmente. Pero es que claro, para poder tener vasallos necesitabas previamente darles tierras. Entonces, al final, lo realmente importante es la tierra. La tierra es el gran baremo del feudalismo y es lo que va a determinar lo importante o no que eres y la capacidad política, económica y social que tú y tu familia podéis tener e influir en otros vasallos. Y con esto, chavales y chavalas, cerramos capitulazo.
Esperemos que lo hayáis disfrutado muchísimo. Ya sabéis que si os mola lo que hago y cómo lo hago, podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox que pone apoyar. Y yo por mi parte me despido. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Nos vemos en 15 días con otro capitulazo. Chao, chao. No van a alcanzarme, no pueden superarme, no pueden superarme. Y ahora que vivo rápido me quieren parar, pero no van a alcanzarme, no van a alcanzarme, no pueden superarme, no pueden superarme. Yo, nadie me supera. Si supieran quién la tiene en esta mierda, todos comerían de mi plato como perras. Talento de barrio, soy yankee en los 90. Mami, si es contigo quiero la combi completa.